me abran los micrófonos podremos comenzar la rueda de prensa. Mientras tanto, pues vais a tener que estar ahí. Preparado. Buenos días. Agradecer la presencia del presidente de la patronal, del secretario general de la Confederación Regional de Empresarios, secretaria general de Comisiones y de la Unión General de Trabajadores para la firma de esta estrategia de economía verde y circular. Recordarán que en marzo del 2017 concertamos con los agentes sociales y económicos el marco de impulso a la economía verde y a la economía circular, que en junio del 2017 se produjo el correspondiente debate en la Asamblea y, de forma paralela, se abría el proceso de participación social. En diciembre de 2017 se publicó en el DOE el borrador de la estrategia para información pública del mismo y para poder recibir alegaciones. En total, más de 1.000 impulsores de economía verde y circular en los primeros meses de 2018 y más de 1.500 aportaciones efectuadas por la sociedad extremeña para la elaboración de la estrategia. Tras este periodo se procede hoy a la firma de la Estrategia de Economía Verde y Circular. Esta nueva fase abre la puerta al desarrollo de un plan de acción de la Junta de Extremadura que recogerá las medidas y acciones que se van a llevar a cabo por la Junta de Extremadura en el periodo
2020. Dentro de la transversalidad de las acciones que conlleva la estrategia, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, daremos a conocer la foto fija de cómo queda esta apuesta que planteamos desde Extremadura. En este periodo, las líneas en las que se han trabajado han sido la investigación y la innovación, la capacitación de empresas y ciudadanía, el apoyo, asesoramiento y ayudas para la transición a producciones sostenibles y circulares, el trabajo en red con otras regiones españolas y europeas. En ese sentido, los objetivos generales de la estrategia son el mantenimiento y la consolidación de los sectores económicos regionales relacionados con la economía verde y circular, tanto empresas como autónomos, haciéndolo a su vez cada vez más sostenibles y circulares. Conseguir un aumento en las cifras de empleo y de proyectos empresariales en los sectores relacionados con la economía verde y circular y atraer tanto recursos públicos como privados para proyectos de este ámbito. En base a estas directrices, desde el momento de la firma en Cáceres al día de hoy, el desarrollo de la estrategia ha venido acompasado por ámbitos en los que ya hemos venido trabajando y obteniendo resultados. Por si queremos plantear alguna cuestión que permita la visibilización, en el área de participación ciudadana, formación e investigación, durante 2017 se ha llevado a cabo un amplio proceso de escucha activa a la sociedad extremeña. Para la construcción de la estrategia, 120 ayuntamientos han participado, 150 empresas, 100 centros educativos y más de 100 colectivos y entidades. Cada una de estas entidades se comprometían a catalogar y a difundir las experiencias que se estaban llevando a cabo y participar de forma activa en el diseño de la estrategia regional. Máster y fomento de liderazgo. Por primera vez en Extremadura se ha puesto en marcha un máster de economía verde y circular en colaboración con la Universidad de Extremadura y una escuela de liderazgos verdes. Por el máster, en sus 2 ediciones, han pasado sus primeros 50 alumnos y por la escuela de liderazgo más de 200. En materia de formación, la Junta de Extremadura ha conseguido que por primera vez se reconozca por parte del Servicio Estatal de Empleo como especialidad experimental la formación en economía verde y circular y se ha introducido la formación para el empleo de la Junta de Extremadura criterios para priorizar enseñanzas de economía verde y circular. En materia de investigación, en el momento actual ya se están desarrollando 184 proyectos de I+D+I relacionados con la economía verde y circular, financiados con fondos de la Junta de Extremadura y realizándose en la universidad, en los centros de investigación y en las empresas. En el área de agricultura y ganadería, en este año Extremadura ha vuelto a dar un nuevo impulso a la agricultura ecológica, un sector con un potencial de crecimiento extraordinario. Hemos puesto en marcha un plan estratégico. El año pasado el sector aumentó un 17% el número de hectáreas en la región, con más de 3.000 operadores. Otra medida en el sector agroalimentario, la de vincular ayudas a los criterios de economía verde y circular, es la inclusión de estos criterios a la hora de conceder las ayudas agroindustriales y los incentivos autonómicos. En materia de defensa de la dehesa, se ha firmado un convenio con la Universidad de Extremadura para proteger a la dehesa frente a las amenazas del cambio climático, con acciones como cuantificar las huellas de carbono, mejorar su sostenibilidad y seleccionar dehesas públicas y privadas, promover la declaración de este ecosistema como patrimonio de la humanidad. En el tercer área, el área de la energía, se ha dado un primer paso y es la apuesta por la eficiencia energética en los edificios públicos. Se han licitado el suministro eléctrico de 700 edificios de la Junta de Extremadura, de 720 para ser más exactos, para conseguir importantes ahorros energéticos. Se pretende conseguir entre un 25 y un 30% de ahorro. Se han realizado estudios sobre la eficiencia energética en los edificios del SEXPE y el SEPAD y se están trabajando para los estudios de eficiencia energética en todos los hospitales de la región. Mantener la apuesta por las energías verdes, por las energías renovables. Extremadura se ha convertido en la primera región del mundo en cubrir con un mayor porcentaje sus necesidades energéticas con energía procedente del sol, el 60% del total demandado por la región. Y la apuesta por la biomasa. Ya se han firmado un protocolo para promocionar el aprovechamiento forestal para la producción de biomasa. En el área de trabajo en conexión con Europa, Extremadura ha sido elegida por la Unión Europea como proyecto de asesoramiento a pymes, la valorización de la dehesa Extremadura-Portugal, el fomento normativo para transitar hacia la economía circular. Estamos participando en un proyecto europeo entre cuyos objetivos se encuentra apoyar el desarrollo y la realización de normas regionales que fomenten y promuevan la transición hacia una economía verde y la cooperación europea como desarrollo del modelo. El proyecto europeo denominado SCREEN, que pretende definir un sistema
replicable que sirva para realizar una transición hacia la economía circular en distintas regiones de Europa. En el futuro, pues tenemos por delante, en el área de la energía, un plan de implantación y desarrollo de las infraestructuras de vehículos eléctricos. Ya se ha producido en toda la red de hospederías. Tenemos previsto instalar 300 puntos de recarga en toda la región. En el área de la gestión integral del agua se trabaja en un plan para que todos los municipios de la región cuenten con estaciones depuradoras de aguas residuales con independencia del número de habitantes que tengan. En el área de apoyo a proyectos extremeños de economía verde y circular vamos a contar con la primera bioincubadora de alta tecnología de bioeconomía y economía circular de España. Y en el área de residuos trabajamos también en un plan para la implantación progresiva en todos los municipios de la región de la recogida selectiva de materia orgánica de los residuos sólidos urbanos o domiciliarios. Estos son algunos ejemplos de lo que representa lo que hoy aquí firmamos, que es una estrategia para lograr los objetivos de una economía sostenible y al mismo tiempo también reciclable. Ojalá que llegue un día en el que nos planteemos que no sea posible usar ningún producto, ninguna sustancia que no pueda ser en un momento dado reciclable. Nada más, y tiene la palabra la representación de la Confederación Regional de Empresarios. Muy buenos días. La estrategia de economía verde y circular que hoy firmamos es un desafío para las empresas extremeñas, pero sobre todo supone una oportunidad. Esta estrategia busca, en el medio y largo plazo, cambiar el modelo productivo en nuestra comunidad autónoma y en esto las empresas tenemos un papel preponderante. No es la primera vez que se nos escucha hablar de la necesidad que tenemos de abordar de forma seria e incluso urgente un cambio de modelo en Extremadura para aportar soluciones a problemas estructurales que nos impiden alcanzar cotas de bienestar y progresos similares a las medias españolas y europeas, que nos permita disponer de un tejido económico competitivo y acabar con las escandalosas cifras de desempleo que padecemos. Pues bien, la estrategia de economía verde y circular, es una herramienta esencial para conseguirlo, porque convierte lo que ahora son debilidades y amenazas, como el alto grado de protección medioambiental, la dispersión rural geográfica, el peso del sector primario o la atomización de nuestro tejido productivo, en una gran oportunidad. Es indudable el interés empresarial en esta estrategia, porque en ella se apuesta por la generación de nuevos servicios empresariales y nuevas oportunidades de negocio, de la apertura a nuevos mercados y la atracción de inversiones a una región que debe convertirse en referente de la nueva economía. De hecho, en este nuevo sistema económico, que va más allá de la sostenibilidad y preocupación medioambiental, se recoge el interés por incrementar la eficiencia y la eficacia de nuestras empresas y por conseguir un crecimiento económico, impulsando el emprendimiento, la innovación y la competitividad. Y en este nuevo modelo hay unos sectores que cobrarán protagonismo, como son el agrícola, el agroindustrial, el sector servicios, la industria socialmente responsable y la construcción sostenible. Desde que firmamos el acuerdo para la construcción de una estrategia de economía verde y circular para Extremadura, el 22 de marzo de 2017, con el compromiso de elaborar el plan de acción que convirtiera a la región en referente nacional del cambio económico y social hacia una economía verde y circular, y hoy que nos trae aquí la Confederación Regional Empresarial extremeña, ha adoptado en todo momento una actitud de trabajo colaborativo con todos los agentes económicos y sociales que forman parte de esta estrategia. En nuestra labor, como única organización representativa para velar por los intereses del sector empresarial extremeño, trabajamos cada día para conseguir el lugar que nuestra región merece, ofreciendo todas las herramientas disponibles para construir un tejido productivo fuerte, capaz de adaptarse a los continuos cambios que el entorno está provocando. Entre ellos no podemos obviar la situación actual a nivel global, protagonizada por el sistema de producción y consumo que desde la mitad del siglo pasado ha tomado un papel arrollador sin precedentes.
Nuestra labor no debe de ser de frenar de golpe este crecimiento exponencial acelerado, sino la de liderar el cambio hacia un crecimiento sostenible e integrador con los recursos que el medio nos ofrece. Solo trabajando así podremos conservar durante generaciones futuras el patrimonio natural y material que hoy disfrutamos. No dudéis que seguiremos trabajando en la misma línea, ofreciendo cada vez más ventajas competitivas para el tejido empresarial, brindando la oportunidad del cambio hacia una economía verde y circular, pero también acompañado y ayudando en la transición de nuestra región a las empresas con más dificultades para adaptarse a las nuevas circunstancias. El principal objetivo de la CRED es unir a todos los sectores empresariales extremeños para que juntos trabajemos en las líneas de acción desarrolladas en la Estrategia de Economía Verde y Circular de la región. Poder contar con todos los recursos humanos, materiales y económicos existentes en Extremadura va a facilitar que la etapa que hoy emprende sea capaz de culminar el éxito conjunto de la sociedad, de la que podremos decir que es más sostenible, innovadora y respetuosa con los recursos naturales. Somos conscientes que habrá que trabajar mucho para que los retos planteados se conviertan en realidades y las oportunidades que hoy suscribimos se conviertan en el futuro de todos. Y ante este desafío, en la Confederación no perderemos la oportunidad que se nos ofrece y convertiremos el tejido empresarial en un referente sostenible que se gestiona de forma eficaz y que trabaja por la eficiencia de los recursos naturales que emplea. El producir, usar y tirar ha pasado a mejor vida. Hoy se impone producir de forma eficiente, usar de manera responsable y reciclar eficazmente. Muchas gracias por su atención. Buenos días a todas y a todas. Desde la Unión General de Trabajadores valoramos positivamente el documento que hoy firmamos dentro de la concertación social entre agentes sociales y Junta de Extremadura. Reiteramos nuestra valoración positiva sobre la iniciativa de plantear una estrategia de economía verde y circular encaminada a la transformación del actual modelo de producción y consumo hacia otro modelo de desarrollo sostenible que garantice el respeto al medio ambiente, una mayor calidad de vida en el presente y el futuro, la generación de empleo estable de calidad y mayor protección social. Consideramos así la importante dimensión que posee la economía verde y circular, tanto para el tejido productivo de nuestra región como para el conjunto de la sociedad. La estrategia es una oportunidad para diseñar y planificar cómo queremos que cambie el modelo productivo y de consumo y cómo queremos que sea la economía extremeña en el futuro. En cierto modo, está en nuestras manos construir este cambio, esta transición. Desde UGT defendemos el papel crucial del empleo, la educación y la formación en la Extremadura 2030. Es el momento de introducir la calidad del empleo en la estrategia y no solamente la perspectiva de cantidad, de generar empleo. La calidad del empleo va a determinar la transición a Extremadura verde y circular 2030. En esta última semana, la Organización Mundial del Trabajo ha presentado un informe en el cual recoge la creación de 24 millones de empleos, 4 veces más de los que se perderán, unos 6 millones hasta el 2030. Uno de los sectores que hace mención el informe es el de las energías renovables, el cual debe ser importante en nuestra región en los próximos años. No será posible consolidar la transición sin que entre en juego la educación a todos los niveles. La educación desde infantil, pasando por primaria, secundaria, formación profesional, bachillerato y universitaria. Deben tener un papel relevante en la acción de sensibilización incluida en la estrategia. Desde nuestro punto de vista, una estrategia a largo y muy largo plazo es una estrategia a largo y muy largo plazo que implica cambios de patrones de producción y consumo. No será efectiva si no se implantan las medidas desde la educación formal más temprana. Por otro lado, el sector público, el conjunto de las administraciones públicas, debe liderar el proceso de sensibilización en todos los niveles, desde el consumo, la contratación pública y el apoyo al sector privado. Las decisiones públicas tomadas deben ser responsables con el medio ambiente y deben facilitar la transición a la economía verde y circular. Para UGT, el reto es ambicioso y amplio. Se trata de preparar a la sociedad, empresas, trabajadores, trabajadoras, consumidores, sector público, para la transición a una economía que considere el cuidado y la sostenibilidad del medio ambiente y los recursos naturales. En este camino de economía verde y circular y protección del medio ambiente es necesario incorporar a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras como parte del proceso.
La participación de las organizaciones sindicales como agentes sociales fundamentales del cambio del modelo productivo hacia una economía verde y circular debe tener constancia. Los interlocutores sociales debemos estar presentes en el seguimiento y la evaluación y en el desarrollo de los planes, así como en los grupos que pudieran constituirse sobre formación, empleo, fiscalidad en las actuaciones de sensibilización. Señalar que, aunque loables las medidas propuestas, deben contar con un respaldo presupuestario. El acuerdo que firmamos no es un logro en sí mismo, sino que marca el momento inicial de un proceso que será largo y estará sin duda lleno de dificultades. El éxito no está totalmente garantizado y dependerá en buena medida de la capacidad del cuerpo social para buscar puntos de encuentro y muy probablemente hacer pequeñas renuncias en aras al objetivo general, de la movilización y la implicación real de la sociedad, de la perseverancia y la capacidad de mantener un análisis crítico permanente y mecanismos de flexibilidad que le permitan adaptarse a los acelerados procesos de la transformación de la realidad sin perder de vista el objetivo. De la atenta vigilancia de la sociedad depende de la atenta vigilancia de la sociedad para impedir que el proyecto colectivo degenere en un escaparate propagandístico. Muchas gracias. Buenos días. Para Comisiones Obreras hoy es un día también importante en nuestra comunidad. Damos un paso hacia adelante y, tal como establece esta estrategia de la economía verde y circular, que su misión principal es conseguir la conversión de Extremadura en un referente internacional para el año 2030, esta estrategia, que nace con varios retos básicos: fijar población, crear empleo de calidad y aumentar la renta del pueblo extremeño. Por tanto, son necesarias políticas que favorezcan la repoblación, combatan la dispersión y atraigan a la población joven para evitar el envejecimiento. Y para Comisiones Obreras es fundamental, para que todo esto se cumpla, sobre todo el empleo de calidad, la derogación de la reforma laboral. El concepto de transición justa, en línea con los términos acuñados por la Organización Mundial del Trabajo, que dice que es consolidar políticas de empleo que favorezcan la transición justa hacia una economía circular, identificando los nuevos yacimientos de empleo y facilitando la creación de las capacidades para los mismos. Pues bien, esta estrategia justa debe acompañar la estrategia en todas sus dimensiones. Esto supone configurar un nuevo modelo productivo regional, capaz de generar riquezas y empleo a través de las enormes fortalezas de la región, ligada a sus recursos naturales y a su especial situación en relación con los graves problemas a los que se enfrenta la humanidad: cambio climático, pérdida de biodiversidad, desertificación, falta de agua, inseguridad alimentaria, necesidad de buscar fuentes alternativas de producción de energías, sobreexplotación de los recursos, contaminación y residuos, amenazas de guerra, injusticias, desigualdades, dificultades de acceso a la educación. La economía verde y circular es una oportunidad estratégica para la mayoría de los sectores, ya que incrementa la eficiencia en la utilización de los recursos, proporcionando ventajas competitivas a las empresas, promoviendo el desarrollo de nuevas actividades y puestos de trabajo de calidad, además de reducir la dependencia de la importación de fuentes de energía, materias primas y mercancías. La economía verde y circular tiene mucho que ver con la sostenibilidad, pero también con la innovación para generar nuevos empleos y nuevas oportunidades económicas. A través de una comisión de seguimiento de las 3 organizaciones firmantes junto con el Gobierno, se va a definir la gobernanza con una doble función. Por una parte, seguir construyendo esta estrategia y, por otro, realizar el seguimiento y la evaluación de los procesos resultantes de dicha estrategia. Para finalizar, el papel de los sindicatos puede ser clave para el impulso de la buena práctica de la gestión ambiental en las empresas y en relación a los recursos en particular. La acción sindical para promover y colaborar con la implementación de la economía verde y circular en los centros de trabajo va a requerir de conocimientos específicos en cuestiones ambientales de los representantes legales de los trabajadores. Especialmente seguimos reivindicando la figura del delegado de Medio Ambiente, actualmente no puesto en vigor en nuestra región. Para ello sería necesario
trabajando y promoviendo el enfoque de la economía circular en el establecimiento de los objetivos del sistema y en la planificación de acciones para lograr estos objetivos y colaborar, en cualquier caso, en las buenas prácticas de recogida selectiva y adecuada gestión de los residuos de las empresas. Por lo tanto, enhorabuena a nuestra comunidad por este plan que ahora firmamos. Gracias. ¿Algún otro tema? Presidente, buenos días. Yo preguntarle sobre otro asunto, sobre la moción de censura de Pedro Sánchez, una valoración de usted, lo hemos escuchado en Madrid, pero una valoración aquí en la región. ¿Y qué le parece la situación que se abre cuando Ciudadanos ha dicho que no va a apoyar para que gobierne y la única vía alternativa sería los independentistas? Ya se verá. Vamos a estar ahora unos días que cada uno se va a posicionar. Nosotros lo hemos dicho muy claro y yo suscribo lo dicho por el secretario general del partido, ¿no? En cualquier caso, lo que fortalece la democracia es que cuando un proyecto está agotado haya otro proyecto que pueda sustituirlo y gobernar, ¿no? Y eso es lo que pretendemos. ¿Que va a tener mayorías o no? Pues dependerá de lo que digan los demás. Habrá que estar a lo que ahora decida cada uno de los grupos, ¿no? Lo que sí parece es que había unas razones más que suficientes para presentar la moción y eso es lo que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha presentado el pasado viernes en el registro de las Cortes. Lo que pase a partir de ahora pues dependerá de la posición que cada uno tenga. Él ya ha dicho las condiciones de la misma y lo que esperamos poder hacer. Pero, obviamente, como no tenemos mayoría suficiente, depende de lo que los demás decidan finalmente, ¿no? ¿Alguna cosa más? Sí, presidente, buenos días. Dos preguntas en una. Quedan un par de días menos de un año para las elecciones autonómicas y municipales. Este fin de semana hemos conocido una encuesta en la que a ustedes les dan ganadores, pero con mayoría simple. También aprueban la gestión de su gobierno, tan solo suspende el consejero de Sanidad. Preguntarle por la encuesta y también sobre las últimas noticias que estamos conociendo sobre el conflicto laboral que hay con Ambulancias Tenorio, con sentencias en contra por despido improcedente e indemnizaciones que superan el 1.000.000 de euros. Sí, respecto a la primera, tomo mucha distancia de las encuestas. Lo tomaba cuando lo que aventuraban no era bueno, lo tomo ahora que lo que aventuran puede ser mejor, ¿no? Yo soy de los que dice que amar se aprende amando y a ganar se aprende trabajando. Y es lo que hay que hacer. Trabajar, y si trabajas, pues finalmente la gente seguro que te lo reconoce y se puede plantear el poderte apoyar, ¿no? Respecto a los aprobados o no, son notas que están tan cerca unas de otras que me parece impropio hablar de aprobados o suspensos, ¿no? Es verdad que tienen la consejería más compleja, y lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Pero estoy seguro, y vuelvo a insistir, que pocos consejeros de sanidad sacarían esa nota en España en un tiempo complicado, en que se está gestionando la sanidad con recursos restrictivos. El nuevo modelo de financiación autonómica no acaba de llegar y estamos trabajando en las comunidades autónomas en un escenario muy complicado, porque estamos teniendo que hacer frente a todos los nuevos tratamientos, a las nuevas tecnologías, a todo lo que representa la sanidad, con unos recursos limitados, ¿no? Que esperemos que todo esto que ahora ocurre no contribuya a que se puedan dejar de avanzar en la consecución de logros, como podría ser el de un nuevo modelo de financiación autonómica, ¿no? Y respecto a lo otro, yo estoy mucho más cerca de los trabajadores y trabajadoras extremeños que de cualquier empresa de fuera de Extremadura. Y, por tanto, si se ha producido o se han producido en algún momento dado pues incumplimientos o cláusulas abusivas o cualquier cosa, pues ahí están los jueces en un país democrático con la separación de poderes para restaurar el orden y las obligaciones que cada uno tiene, ¿no? Esto es muy importante que se tenga claro. Yo estoy mucho más cerca, sin ninguna duda, de los trabajadores y de las trabajadoras que de cualquier empresa que pueda venir de fuera. Eso, te digo, no me gustaría que nadie tuviera duda, ¿no? Y por último, para eso están las leyes, para exigir su cumplimiento, ¿no? Los concursos se pierden o se ganan, pero el que los gana luego tiene, a lo largo de la ejecución del concurso, tiene que ir cumpliendo con una serie de obligaciones, que es lo que tiene que hacer esta empresa como cualquier otra, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería pedir una valoración de las declaraciones de Mariano Rajoy el viernes, que decía que Pedro Sánchez lo único que buscaba era ser presidente a toda costa. Bueno,
No creo que debamos ahora entrar en el debate de calificar o de descalificar, ¿no? Yo creo que hemos hecho uso de un precepto constitucional que está contemplado en el artículo 113 de la Constitución y, obviamente, al censurado no le gusta. Hasta ahí podíamos llegar, pues claro que no le gusta, pero eso no quita que no haya derecho a poderlo hacer, ¿no? Y, evidentemente, pues lo que esperamos y deseamos que sea para que se cumpla lo que hay una mayoría, creo que amplia en este país ahora mismo, que está reclamando la necesidad de un cambio, pero no por casualidad, sino porque lo que ocurrió la semana pasada fue bastante serio, ¿no? Le fecha a las elecciones, que quizá es el tema donde Ciudadanos más le chirría un posible apoyo. ¿Cree que quizá por ahí estaría la salida? ¿Usted apoyaría que se fijara una fecha ya? Nunca me gustaron ni don Creíque ni don Benseque. Sobre esto habrá todo tipo de opiniones. Parece que hay una clara necesidad en la sociedad española de que se convoquen elecciones cuanto antes. Bien, el secretario general ya ha dicho que una de las razones por la que ha presentado la moción de censura, el punto último que refirió, es para que se convoquen elecciones y se celebren. Respetemos los tiempos y veamos en qué momento sería el más idóneo para que eso fuera así, ¿no? Pero también está presentada esta moción de censura para en algún momento convocar elecciones. Quería volver al pacto que se ha firmado. Existe, no sé si es una leyenda urbana, que todo este tipo de producciones suelen ser más caras que las producciones a las que estábamos acostumbradas. Existe esa, no sé si leyenda urbana, esa sensación dentro de la sociedad. Me gustaría para todas aquellas personas que piensan, dirán, sí, es muy bonito, pero claro, ¿quién paga un 20 o un 30% más por este tipo de producto? ¿Qué contestación le daría a esas personas? Yo creo que al final se acaba imponiendo la razón y cuando las cosas se hacen bien se acaban pagando por ellas. Mira, el litro de leche de cabra costaba €1. Bueno, ya hay empresas extremeñas a las que le están pagando €1,50, porque lo están utilizando para hacer helado. ¿Por qué? Porque tiene una excelente calidad. Entonces, cuando las cosas se hacen bien, se pueden obtener precios por ellos. Y hay clientes para todo en el mundo. Es decir, no creamos que el cliente es único y que solo hay gente que compra, ¿no? Pues hay gente que está dispuesta a pagar más si aquello que pagan, pues creen que es mejor para su salud o para un mundo más sostenible o para, yo qué sé, pero es así. Y está ocurriendo, de hecho. Y por eso la agricultura ecológica va aumentando, porque va incrementándose también el número de potenciales clientes, ¿no? Muy bien.